saludo a todo el pueblo de Jáuregui, a Jaureguina, el esfuerzo que hace nuestra televisora comunitaria para poder mostrarle a nuestro pueblo de la montaña lo que ocurre de verdad acá en este rinconcito tan importante de nuestro país y por supuesto del estado Táchira. Hoy muy contentos junto a los demás integrantes de la Comisión Bicentenaria de nuestro estado Táchira de que podamos contar con la presencia en La Grita, acá en la capital del municipio de Jáuregui, de una joya histórica, de una pieza de nuestra historia que tiene mucho que ver con los tachirenses, que tiene que ver mucho con los venezolanos, por supuesto, y con los gritenses, hay que decirlo, porque es una espada del Libertador que fue empuñada por él en la primera etapa de la campaña Admirable, primera etapa de la campaña que inclusive terminó acá en La Grita. Es una espada que el Libertador traía del Bajo Magdalena cuando, digamos, se disponía a entrar de manera gloriosa al estado Táchira, que en aquel momento no era estado Táchira, que en aquel momento era la Villa Heroica de San Antonio, y luego San Cristóbal, y luego La Grita, y bueno, una espada que lo acompaña en la batalla de Cúcuta, que lo acompaña en San Antonio cuando se declara Villa Heroica el 1 de marzo, y luego el 16 de abril a San Cristóbal, y se queda para siempre en manos de una heroína tachirense. Otra cosa que es muy significativo, porque era la mujer que fue casi borrada de la historia patria, que fue casi borrada de las gestas, digamos, de nuestra independencia, por el machismo digamos, de la historia, de la época, que hoy gracias al comandante Chávez ha quedado atrás y que la mujer tiene ese papel, ese espacio protagónico que siempre ha tenido y que hoy pues obviamente, digamos, se le reconoce en todos los espacios a los que ha podido llegar y en los que ocupa, ¿no? Y que en aquel momento, representados en María del Carmen Ramírez, una heroína tachirense que tenía propiedades en Cúcuta, donde había ella recibido al Libertador en su entrada digamos, en la batalla de Cúcuta, y luego en San Cristóbal, donde también la recibe, y que el Libertador en reconocimiento, en agradecimiento al esfuerzo que viene haciendo por apoyar la independencia, por apoyar la campaña Admirable, desenfunda su espada, cuenta la historia, dice una frase allí bien importante: esta es la espada redentora de la América Meridional, y le dice que la conserve, y efectivamente la conservó para siempre. Luego la historia dice que cayó a manos de Cipriano Castro cuando compra una finca que había sido propiedad en la época de la independencia de María del Carmen Ramírez, en lo que es la selva de San Camilo, y bueno, acompañó a Cipriano Castro en todo su exilio hasta que muere en Centroamérica en el año 24, y ahora después de 198 años vuelve nuevamente al Táchira, vuelve nuevamente a San Antonio, a Capacho, a San Cristóbal, a La Fría, a Las Mesas, a Seuruco, y en este momento a La Grita, y por supuesto que es muy importante porque nos conecta nuevamente con el hombre de carne y hueso, con el hombre que estuvo, bueno, durante 20 años dando una gran batalla por lograr la libertad y la independencia de nuestro pueblo venezolano, de los pueblos latinoamericanos, porque no solamente es padre de la patria venezolana, sino que es padre de medio continente, de la libertad y la independencia de medio continente, y bueno, debemos ser orgullosos herederos de esa gesta. Obviamente la espada de Bolívar física que nos acompaña hoy tiene que ver con esa parte, digamos, de la historia, la campaña Admirable, pero la espada de Bolívar de la que siempre hablamos en nuestras consignas, esa espada de Bolívar que siempre gritamos que camina por América Latina, es el ejemplo bolivariano, es el proyecto bolivariano, es el proyecto de la gran nación, de la patria grande, como dice el presidente Chávez de manera reciente. Es el sueño bolivariano que quedó incompleto porque obviamente le llegó primero la muerte, porque llegó la traición, porque llegó la corrupción, porque llegaron los antivalores que representaban quienes se oponían a Bolívar, quienes se oponían a Sucre, quienes se oponían a Rafael Urdaneta, a los que estaban empujando no solamente una independencia política del centro, digamos, del Imperio Español, sino que estaban buscando precisamente consolidar la libertad plena y absoluta de todo el pueblo, de los que eran esclavos todavía, de los aborígenes, de los indígenas, de las mujeres que tenían muy restringidos sus derechos en esa época, de los derechos que tenían los trabajadores del campo, los campesinos que habían quedado, digamos, relegados sin tierra, que le trabajaban a otros. Era la libertad plena la que buscaba Bolívar, era la libertad plena la que buscaba el pueblo que se fue detrás de Bolívar a recorrer medio continente para consolidar la libertad y la independencia, y que desafortunadamente es enterrado ese proyecto, es enterrado ese sueño cuando Bolívar muere en el 1830, cuando asesinan a Sucre en Berruecos de un disparo, y bueno, cuando se terminan de fumar, digamos, todas esas esperanzas y todos esos sueños que estaban allí. Luego los rescata Zamora,
Mora, conocemos la historia, luego lo empuña Cipriano Castro, conocemos la historia, y ahora los miles, millones de hombres y mujeres que acompañamos al presidente Chávez, nuevamente hacemos realidad. Estamos concretando ese sueño bolivariano y por eso es una sola pelea, es un solo gran ejército, es una misma lucha que comenzó Bolívar y que ahora continuamos tú, el que nos está viendo, nosotros todos, en el esfuerzo que hacemos todos los días para poder consolidar ese sueño bolivariano que está representado simbólicamente en esta espada, pero que obviamente está todos los días en todos los hombres y mujeres en Venezuela y en el mundo, que hacemos un esfuerzo por construir un mundo mejor.